Hermanos, entramos al cuarto estudio del juicio final. Ya, si Dios quiere, hoy termino el tema con una quinta exposición, o sea, el tema del juicio final. Seguiremos adelante en la escatología, pero creo que hemos sido sensibles a la Escritura. Cuando la Escritura da varios datos, pues queremos atenderlos, y cuando es más restringido, pues no hablamos más de lo que deberíamos, espero. La palabra de Dios da muchos datos específicos con respecto al juicio final. Y en esto notamos la manera de dos realidades muy grandes. Es decir, ¿qué nos sugiere que la Biblia hable tanto del juicio final? La primera, que Dios es quien está al mando de todas las cosas y que ejerce señorío. Entre otras cosas, pasando un juicio sobre la vida de los hombres. Si por algo el Señor nos enseña bastante del juicio, es que al final, hermanos, mire a dónde va a resultar todo. Todo va a resultar con usted y yo parados delante de Dios. Dios está al mando, hermanos. Nosotros no vivimos una vida independiente. Uno parece que vive una vida independiente de Dios. El no creyente piensa que vive una vida independiente de Dios, pero al final, mire, lo que está haciendo es como si el Señor fuera volviendo más angosto el camino, hasta que definitivamente vamos a quedar delante de Él en el juicio. Los seres racionales, ángeles y hombres, jamás viviremos fuera del gobierno de Dios. Puede ser que desafiemos sus preceptos, pero nunca desafiaremos su gobierno. Podemos tornarnos desobedientes a su palabra, pero nunca estaremos por fuera de su señorío. Así que al final Dios será vindicado. Él es el ser moral y al final Él nos llamará delante de sí y daremos cuenta. Lo segundo, que me parece muy relevante de por qué la Biblia habla tanto del juicio final, es que Dios nos considera seres realmente responsables de todos nuestros actos. Él nos llamará al final a responder por los actos. Romanos 2:3 hace una pregunta que todos deberíamos tomarnos muy personal. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? Escuche esto, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Deberíamos tomarnos muy personal estas palabras y hacerlas retumbar en nuestros oídos. ¿Acaso alguno aquí piensa que va a escapar del juicio de Dios? El Señor nos considera seres responsables de nuestros actos, de tal manera que va a retribuir de manera justa la vida del hombre. Puede ser que por algún malentendido de la doctrina bíblica de la predestinación o cualquier malentendido de lo que significa ser seres humanos creados a imagen de Dios como seres morales, tiene que corregirse al considerar cómo Dios realmente nos mira como seres completamente responsables de nuestros actos, aunque la misma Biblia nos considere como individuos incapaces de cumplir con las normas divinas. Muy importante, hermanos. Dios siempre nos considerará responsables de acogernos a la norma divina, aunque también la Escritura y Dios nos considere como seres incapaces de cumplir. No tenemos la capacidad, pero siempre tendremos la responsabilidad. En el día del juicio vamos a responder por la responsabilidad. Hermanos, no es el tema, claro, pero quiero hacer claridad sobre lo que dije. ¿Acaso un hombre totalmente embriagado está capacitado para andar en un carro de forma recta, sin desviarse a derecha ni izquierda y cumplir todas las normas? No es capaz, ¿verdad? No tiene la capacidad, pero tiene la responsabilidad.
y cualquier cosa que haga bajo los efectos del alcohol, así no tenga la capacidad, es responsable de todo de todos los daños que haga. Hermanos, nosotros somos responsables aunque no seamos capaces. Dios nos trata como seres responsables. Prueba de ello nos llevará delante de su juicio. Romanos 2, 15 al 16 afirma del ser humano, aun en el caso que éste conozca muy poco de la voluntad de Dios escrita, dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto nos va a llevar, hermanos, a considerar las últimas características del juicio final, de ese juicio escatológico que tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, en esa única segunda venida, cuando tenga delante de sí a todos los seres humanos resucitados y a los ángeles reservados en oscuridad para ser traídos a Él en el día del juicio. Así que próxima característica será la norma por la cual serán juzgados los hombres en el juicio final. Vamos a dejar a un lado a los ángeles, pero vamos a hablar de la norma por la cual serán juzgados los hombres en el juicio final. Hermanos, en un juicio, cualquiera que sea, debe existir una norma sobre la que se determina si un individuo es culpable o inocente, y donde se considera los diferentes grados o de culpabilidad o inocencia, llamémosle así, diversos agravantes, lo que agrava la pena, que por ejemplo no es igual que a mí se me caiga un ladrillo de la terraza y lastime a alguien, a que yo le lance un ladrillo a alguien. Aunque haya hecho el mismo efecto, algo es un agravante, la intención, o el atenuante, es decir, algo que va a favor del culpable. En el caso de la justicia de los hombres, existe una norma sobre la que se determina la culpabilidad o la inocencia de los hombres. Es un código, por así decirlo, legal, que son el fundamento del juicio. Son aquellas normas preestablecidas para determinar la culpabilidad en sus distintos grados o la inocencia de los individuos. Esto nos libra de que, por ejemplo, el juez dicte sentencia por una corazonada, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que tenemos cara de criminal. Gente mira y dice, sí debe ser malo, ¿verdad? Imagínese el juez diciendo, pere, culpable. ¿Qué norma sería esa, digo yo? ¿Verdad? Y entonces el que tiene cara de Bambi, vea, inocente siempre. No, mis hermanos, debe haber un código, una norma preestablecida, ¿verdad? Una normatividad legal que en el caso de los jueces, abogados, fiscales, todos se subordinan a ese código legal para demandar justicia. O sea, ni siquiera el juez puede dictar sentencia solo porque él es juez, sino porque él representa el apego a esa norma legal, y entonces el abogado apela a ese código legal, y entonces el fiscal apela a ese código legal para que haya un juicio de verdad, una norma preestablecida. Claro, nuestra Constitución sería ese el asunto, a veces el Código de Policía, qué sé yo, tantas normas que pueden ser relevantes. Aún en los deportes hay eso. Cuando se comete una injusticia en los deportes, hay un estamento que tiene un código, ¿verdad?, del deporte, que revisan los casos. En el caso del juicio final, por supuesto, tenemos una norma. ¿Y cuál es la norma sobre la que se fundamentará el juicio final? La norma es la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios. Si Dios hubiera permanecido en las profundidades de su majestad infinita de manera silente, llevar a juicio a los hombres que nada sabrían de su voluntad, sí hubiese planteado un gran problema en el carácter moral de Dios.
Imagínense que Dios exista y exista 3 veces santo atrás de la oscuridad, de la majestad, donde nadie lo puede ver. Y entonces crea al hombre. Y nosotros nada sabemos de Dios, no sabemos nada, pero al final nos traiga juicio y diga, ¿por qué no hicieron esto? Eso sí plantearía un problema complejo de parte de Dios. Pero hermanos, Dios se ha revelado y ha revelado su voluntad principalmente por 2 vías. Escuche, Dios se ha revelado, Él se ha dado a conocer, Él ha salido detrás de su majestad para darse a conocer, Él y su voluntad, principalmente por 2 vías. Lo que llamamos una revelación general, mediante todo lo creado, y segundo, por medio de una revelación especial, finalmente consignada en las Sagradas Escrituras. Así que déjeme hablarle de estas 2 vías por las que Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad. Hablemos de la revelación general de Dios. Se denomina revelación general de Dios a la comunicación que Dios da de sí mismo y de su voluntad en sentido genérico. Escuche. Es la comunicación que Dios da de sí mismo y de su voluntad a todos los seres humanos, pero de forma genérica. Aquí genérica lo uso como contraposición a algo que es específico, algo que es detallado, no. En la revelación general, Dios se da a conocer de forma general y hace conocer su voluntad de forma muy general. Y es general porque con esta revelación se revela a toda la humanidad en general. Y esta revelación se da por medio de las cosas que Él ha hecho. Por eso es revelación general también, porque Dios se revela a través de lo que Él mismo ha creado. Así que usted y yo entendemos esa revelación al observar, por ejemplo, la naturaleza, las leyes de la naturaleza tan sabias, los fenómenos naturales, su orden. Vemos revelación general en la gracia común. Vemos revelación general en la constitución y operación del alma humana. En este caso específico hago referencia a la conciencia del ser humano. Eso hasta hace parte de revelación general. De manera que hablamos de una revelación universal a la que todo ser humano tiene acceso. ¿Por qué? Porque es dada mediante lo creado, mediante creación, providencia y conciencia. Todo esto que le acabo de nombrar es un testimonio de Dios, según la Escritura, ya lo vamos a confirmar. Esta revelación presenta a Dios como Dios, y en sentido general, ¿a qué conclusiones pudiéramos llegar los seres humanos expuestos a revelación general? Mire, podemos llegar a conclusiones como que existe un Dios, que es eterno, que es poderoso, que es sabio, que es bueno, que es justo. Eso es lo que Dios comunica de Él. Mire que a veces gente no necesita ser salva para dejar salir esta expresión, Dios es bueno. ¿Ve? Está implantado. ¿Cómo lo supo? No sé si fue que vio cómo algo natural pasó, cómo algo en la providencia ocurrió, algo le pasó a él. Por muchos motivos el hombre puede llegar a entender que Dios es sabio o Dios es poderoso, ¿verdad? Dice la gente también, reconoce que es poderoso. Y en ese sentido la revelación general cumple un propósito. Hay que puntualizar, eso sí, que debido a que estos medios de revelación, que es todo lo creado, nunca cesarán, es continua, permanecerán revelando a Dios y de forma genérica la voluntad de Dios hasta que esta creación sea destruida. ¿Ya?
hasta que no haya creación, hasta que no haya providencia, esta revelación no va a dejar de comunicar al hombre. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, cosas como ¿qué? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que Romanos 1:20 es muy importante para entender qué es revelación general. Que por medio de las cosas que Dios creó, por medio de lo que Él ha creado, hay cosas en Dios que se hacen claramente visibles a todo ser humano. Aquí nos coloca al menos dos ejemplos: su eterno poder y deidad. Es increíble lo que hace el pecado, ¿no cree? Que justamente cuando el hombre ve la revelación general, diga, esto lo hizo la casualidad. Precisamente lo opuesto. Porque eso dice la Biblia que clarito, clarito, está diciendo que al menos existe un Dios que es eterno, que es poderoso. Pero, aquí está el pero, la revelación general de Dios tiene dos grandes limitantes. La revelación general de Dios tiene la limitante que no es suficiente, es más, no fue dada para eso, pero no es suficiente para dar un conocimiento específico y preciso de Dios ni de su voluntad. La primera limitante, que viendo revelación general, no tendremos un conocimiento específico de Dios, ni de su voluntad. Sí, un conocimiento general de Dios y su voluntad, pero no específico. Es decir, cuando usted y yo vemos, por ejemplo, la creación, podemos llegar a la conclusión que Dios existe, pero nunca esa observación nos va a decir cómo se llama ese Dios. ¿Cómo existe ese Dios? O sea, usted no puede ver un amanecer y decir, está claro, Dios existe en Trinidad, ¿verdad? Que existe Dios, sí. Nuestra conciencia nos puede decir, Dios es un Dios justo. Eso es lo que hace la conciencia, es el tribunal de la justicia de Dios en el alma. Nos da testimonio. Usted no está andando solito. Aquí Dios lo está viendo, eso dice la conciencia. Pero usted no podrá decir cosas quizás más específicas. Esa es la primera limitación de revelación general. Que no es suficiente para dar un conocimiento específico y preciso de Dios y de su voluntad. La segunda limitante es que jamás nos dará un conocimiento salvador de Dios. Es decir, hermanos, la revelación general o a través de la revelación general nunca conoceremos el camino a la salvación, a la redención, a la justificación de nuestras almas. Pero el conocimiento que da la revelación general, pese a que no nos da un conocimiento específico de Dios ni de su voluntad, y pese a que no nos da un conocimiento salvador de Dios, es tan suficiente que aunque no nos conduzca y no conduzca a nadie a la salvación, sí constituye el fundamento para la condenación. ¿Ya? Lo repito. Aunque usted a través de revelación general no puede conocer a Dios de forma específica, ni a la voluntad de Dios de forma específica, ni pueda conocer el camino de la salvación, por lo cual revelación especial no lo va a conducir a ser salvo, sí lo conduce a ser condenado. Romanos 1:20. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa delante de Dios. Nadie tiene excusa delante de Dios. ¿Entendemos entonces el concepto de revelación general? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Quiero responder la pregunta. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma sobre la cual se nos va a juzgar? Que Dios se ha revelado.
de forma general. Ahora hablemos de la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es aquella mediante la cual en tiempos específicos y personas específicas Dios ha dado de sí y de su voluntad a través de actos y palabras que lo revelen. Entonces ya note cómo es más precisa esta revelación. Mire las grandes diferencias. Le dije que ¿cuánto iba a durar la revelación general comunicando de Dios y de su voluntad general al hombre? Siempre mientras permanece. Pero ¿qué le he dicho de revelación especial? Que solamente se ha dado en momentos específicos a personas específicas por medio de actos y palabras que revelan a Él y a su voluntad. Esto significa que la revelación especial es específica, clara, puntual, y nos deja conocer no solo más específicamente a Dios, no solamente nos lleva a conocer específicamente su voluntad, sino que nos revela de forma específica el camino de la salvación. Porque es Dios hablando, es Dios haciendo e interpretando lo que hace a través de su palabra. La revelación especial es la comunicación de Dios al hombre a través, vamos a hacer un repaso bíblico, a través de apariciones divinas, actos divinos, palabras divinas, símbolos divinos, todo eso que al final ha quedado compilado en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Es decir, es distinto que usted esté frente a un amanecer, derivando de allí que existe un Dios, que es bueno, que misericordia tiene, a que Dios aparezca a usted y le diga, yo soy Jehová. ¿Ya? Uno es revelación general, otra revelación especial. ¿Ya? Una cosa es que Dios haga llover, otra cosa es que Dios mande un diluvio. ¿Ya? Aunque llueva usted dice, bueno, Dios es bueno, se acordó de la tierra, cosas así. Con que haga un diluvio y diga por qué lo manda, y Él diga por qué lo manda, es revelación especial. Usted ya conoce a Dios de forma clara, específica. Finalmente, esta revelación especial ha quedado consignada en las Sagradas Escrituras. Hablamos específicamente de lo que Romanos 2 señala. Hace una comparación, no sé si usted se dio cuenta, Romanos 2 habla de individuos, unos que tienen la ley escrita, revelación especial, y otros que tienen esa obra de la ley escrita en su corazón. No tienen acceso a la ley escrita, pero al menos su corazón les da testimonio. Pero otros tienen una revelación distinta. Así que la diferencia es que en el caso de revelación general, podemos decir que hay un testimonio de lo que Dios quiere en la conciencia, pero revelación especial, esa nunca está dentro. Esa está fuera de nosotros y es por la palabra de Dios. Es una ley reconocible, externa al hombre, venida de Dios, inquebrantable, que será la otra norma para llevar a los hombres a juicio. Así que podemos concluir de manera preliminar que la norma por la que los hombres serán llevados a juicio es la revelación de Dios, sea general en algunos casos o especial en otros. Así que déjeme puntualizar por qué. ¿Por qué para unos será revelación general y para otros revelación especial? ¿Vamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Creen que me están viendo doble? ¿No? ¿Están como viendo dos pastores? ¿No? Perfecto. Es distinto, ya entendimos, Dios ha revelado, ¿está bien? De dos maneras. Yo estoy tratando de explicarles lo que va a pasar el día del juicio. Ahí está mi propósito. Entonces, en segundo lugar, la norma para quienes no hayan escuchado jamás la palabra de Dios. Como por ser seres humanos iremos a juicio, la pregunta es, bien, ¿cuál será la norma
por la cual las personas que jamás hayan escuchado de la palabra de Dios, no solo en esta época, ni hace 2 siglos, piense los que vivieron aún antes de Cristo, los que vivieron en la época del Antiguo Testamento, aún piense cuando la tierra se empieza a poblar, que por la línea de Abel, de Set, se va conservando la información de lo que Dios hizo en el Edén, pero otra corriente que empezó a poblar el mundo, mire, ellos apartados completamente de la voluntad de Dios, no sabían, mucha gente así ha vivido en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y debemos decir de ellos que quienes nunca recibieron la revelación especial de Dios, sea en el periodo del Antiguo, del Nuevo Testamento, serán juzgados en términos de la luz que han recibido. De la luz que han recibido. No han recibido luz de la revelación especial, es cierto, pero han recibido cierta luz. Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios de esa manera, a través de las cosas creadas, habiendo conocido a Dios así, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Le respondí la pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos que jamás han escuchado la palabra de Dios? Que jamás, nunca, en ningún momento de su existencia, como individuos o como naciones, jamás escucharon que hay un Dios en Israel, que hizo esto, que creó a Adán y Eva, que trajo un diluvio, nada. De los que están ajenos a eso. Mucho más si están ajenos a Jesucristo, al Espíritu Santo, a las cartas, a la Biblia, todas esas cosas. Este texto nos afirma que aquellos que solamente han tenido la luz de la revelación especial, de la revelación general, serán juzgados por la luz que han tenido de la revelación general. Este texto nos hace un barrido de la humanidad y nos dice que si bien Dios se reveló a través de lo creado para que le conocieran, por el pecado que hizo el hombre. Lamentablemente, los medios que Dios les proveyó para que le conocieran fueron usados para hacerlos un Dios. Dios les puso, por ejemplo, el arbolito para que le conocieran y entonces ellos adoraron el árbol. Dios les dio el sol para darse a conocer como un Dios grande y eterno. ¿Y qué hizo el hombre en su pecado? Adoró el sol. ¿E hizo los animales para dar testimonio de la sabiduría de Dios? ¿Y qué hizo el hombre con los animales? Los hizo un Dios. Y su corazón, por haber hecho eso, fue entenebrecido, es decir, dejado en tinieblas. Sabemos que el hombre natural perdió su capacidad de conocer a Dios a menos que reciba el don del nuevo nacimiento. ¿De qué le sirve a un culpable desconocer los señalamientos de la ley? Esto pasa aún en la ley humana, hermano. ¿Cuántas leyes desconocerá usted? Si mañana viene la ley y le dice, esto está ilegal. Yo no sabía, el que lo escucha no va a decir, ¿ah, no sabía? ¿Seguro? Sí, no sabía. Ah, está bien. ¿No? ¿Qué le pudieran decir?
El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. Señor, jamás conocí que había un Jesucristo. Ah, bueno, ese hecho no borra a Jesucristo del planeta, porque igual Jesucristo se encarnó, vino y murió. Que Él lo desconoce es una cosa, pero que Jesucristo vino, vino. Dios existe independientemente el hombre lo logre conocer o no. Independientemente si el ser humano percibió o no a Dios. Dios es Dios y es el mismo. Ahora Romanos 2, 12 al 16 nos puntualiza mejor el caso y se adelanta un razonamiento, porque alguno puede decir, ¿no es injusto? ¿No es injusto acaso? Bueno, no es injusto porque Dios se dio a conocer por medio de lo creado. Así que ahí tienen, ¿verdad? Pero ¿no es injusto llevar a juicio a los que no tuvieron la oportunidad de escuchar algo de Dios, sea en la revelación del Antiguo o Nuevo Testamento? Dice Romanos 2, 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, antes nos va a hablar de los que, y aquí ley significa esa ley escrita que Dios dio a los judíos, la ley escrita, revelación especial, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también que lee. Ah, yo pensé que se vivirán. Es que no conocí la ley, y entonces los que sin ley han pecado, sin ley vivirán. No, perecerán. Perecerán. Como vivieron sin la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, ahora los que tienen la ley, todos los que dicen bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Muy bien. Ya respondí la segunda pregunta, ¿no? Pero vamos en la primera. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque, escuche, vamos a hablar de los que no tienen ley, porque cuando, ley escrita, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra o la operación de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay dos cosas a lo que está expuesto un individuo que nunca ha escuchado la ley: la creación afuera y una conciencia adentro. Es decir, hermanos, ahí tiene dos fiscales, se puede llamar, que le van a decir, usted conocía. La creación lo va a señalar y le va a decir, no diga que no me conocía. No diga que no conocía a Dios. No diga eso. Yo le di, desde que usted nació, testimonio hasta que usted partió. Así que no diga que no conocía. Y segundo, ¿quién se va a levantar contra el que no conoció revelación especial el día del juicio? Su conciencia. Ya no se va a poner de su lado a abrazarlo y decirle, tranquilo, tú eres el buen hombre. No. Se va a levantar y va a decir, ¿cuántas veces te reprendí? Tú sabías que estaba mal. Sí, no sabías específicamente, pero tú sabías. Hermanos, piense usted antes de Cristo. No me diga que la conciencia no le funcionaba. Le funcionaba, por supuesto, clarito. Era tan clarita que usted se escondía para pecar. ¿Por qué? ¿Verdad? Que la conciencia cumplía la función. ¿Sí ve? Era tan culpable. Aún los niños, cuando se esconden para pecar, miren el ejercicio de la conciencia. ¡Qué tremendo es! Cuando el hijo oculta algo al padre, ¿qué está haciendo? Él no resiste lo que su conciencia le dice. Y ¿sabes? Se vuelve contra su conciencia para matarla. Pues que la conciencia tiene blindaje. Se la amarra a la mordaza, abre el cajón del sótano, lo mete allá, chacandado, bota la llave, voltéese, ahí está al lado.
siempre. El apóstol es cuidadoso en la palabra, en las palabras que usa, porque no dice que la conciencia va a justificar a alguien, pero sí será la base sobre la cual alguien será más o menos juzgado con justicia. ¿Me hago entender? Dice allí su conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que Dios ni siquiera va a pasar por encima de su conciencia. Dios no le va a decir a alguien, tú sabías, si él realmente no sabía. Es que aquí en este caso la conciencia lo defendió un poco. O le va a acusar, si Dios dice, pero tú sabías. Pero aquí nos está hablando que nos va a defender para salvarnos. Nadie va a ser salvo así, sino, le repito, por medio de Jesucristo. La luz que cada uno tenga, así no haya escuchado la palabra, pondrán los agravantes o atenuantes para su justo juicio. Tanto como le haya alumbrado naturaleza y conciencia, estoy hablando de la persona que jamás ha escuchado la palabra, será la base sobre la que el Señor lo juzgará con justicia. Hermanos, entendamos que nadie será salvo por guardar la ley, en el caso que la conozca, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Imagínense, si ese es el caso de los que conocen la ley, no ser justificados por la ley, ¿cuál será el caso del que ni siquiera conoce la ley y se la pasa transgrediendo la ley del Señor? Esto por varios asuntos. En el caso que conozca a Dios y su voluntad de manera infalible, como lo recibimos por la Escritura, ningún ser humano tendría la capacidad de cumplirla, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hablamos si él conociera la voluntad de Dios, pero en el caso de quien no la conozca de manera precisa, se puede decir de él, Lucas 12:48, mas el que sin conocer la voluntad de su amo hizo cosas dignas de azotes, será azotado. Poco, pero será azotado. Así que aquí está claro, hermanos. Está dicho lo que pasará con quienes nunca escucharon la palabra de Dios. Generalmente nos preguntan, ¿verdad? Por el africano, por el indiecito, que nunca, que está allá, que no es nunca escuchado, ¿qué pasará con él? Y he escuchado a muchos creyentes que dicen, si él vive de acuerdo con la conciencia que tiene, será salvo. Y yo digo, muy bien. Yo pensé que Jesucristo solamente era el camino, la verdad y la vida. Pensé que era un solo camino, que usted me plantea otro camino. Salvación por medio de la conciencia. Pero está bien, dejando eso a un lado, hermanos, ¿usted cree que hay un solo hombre que pueda vivir a la luz de su conciencia? De su conciencia nomás. Vea, la estatura de la ley de Dios es tan alta que nadie puede pasar al otro lado trepándola. Pero la conciencia es así de pequeña. Y yo digo, ¿usted ha podido levantar el pie y pasar al otro lado sin tropezar su conciencia? No, mis hermanos, no lo hemos hecho jamás. Se lo vuelvo a repetir, hasta los niños han pasado ya por encima de su conciencia muchas veces. A veces los padres castigamos a nuestros hijos, a veces no tanto por el hecho que pecaron, sino por esconder el hecho de haber pecado. Sobre todo eso es lo que castigamos. Y ahí usted comprueba que el niño ya sabe cómo pasar por encima de su conciencia. Uno dirá, no, pero si, por ejemplo, el indio que no conoce más que la poligamia, entonces si él es fiel a todas sus 18 mujeres, no será, eso no se le contará. Ah, muy bien. Muy bien. Déjenme abrirle esa ventana. Estudiamos ese caso del indio con las 18 mujeres. ¿Por qué 18 son sus? ¿Y por qué si alguien toma
la esposa 14 de él, ¿por qué se sentiría ofendido? Ah, vea que tiene un sistema al menos borroso de fidelidad e infidelidad. Usted diría, pero los caníbales, ellos son acostumbrados a comer gente, bien. Si eso fuera natural, ¿por qué no se comen entre ellos? ¿Se ha preguntado? Pregúntese. ¿Por qué? Porque al menos tienen un código de decir, este me lo como, este no. Lo que pasa es que está averiado. Pero si ve que si tienen un código, pues no me diga que ellos son completamente idos. Estoy exagerando, pero para que usted vea, hermanos, que aquí el punto es que ni siquiera los hombres podemos andar a la luz de la conciencia. Ni siquiera existe un ser humano capaz de andar a la luz de los dictados de una conciencia despierta. La palabra de Dios sí nos dice qué hicieron los hombres que anduvieron a la luz de su conciencia. Ya lo leímos. Habiendo conocido a Dios, ¿qué? No tenían la ley, sí, pero lo conocieron a través de revelación general. Habiendo conocido a Dios, ¿qué? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo le hago una pregunta a los que les gusta la historia y a los que algo han visto. ¿Qué cultura antes de Jesucristo encontró algún expedicionario, vivió donde no se haya violado en ningún sentido la ley moral de Dios en sentido general? Bueno, vamos a las más antiguas. Egipto. Bueno, sí, no tenían conocimiento, no tenían revelación especial, sí lo entendemos. Egipto. ¿Qué es Egipto? Idolatrías, intrigas. ¿Acaso existe el registro de una sociedad antigua o nueva donde la justicia y la adoración a Dios hayan sido adecuadas solo a la luz de la conciencia de los hombres? ¿Sabe? Había una gran expectativa de los colonizadores del mundo en la Edad Media, y era saber cómo era el mundo, y cuál fue su sorpresa al encontrar lugares donde jamás habían escuchado nada de nada. ¿Y qué los encontraron? Nunca encontraron una cultura mejor que la de ellos, y eso le digo mucho, porque ellos no eran lo mejor. ¿Qué encontraron? Perversiones, idolatrías, cosas horribles. ¿Por qué serán juzgados ellos? El juicio final para ellos se dará sobre la base de la luz que tuvieron, tanto externamente por lo creado, como por la obra de la ley internamente. Yo no soy Dios, por supuesto, no quiero serlo, pero me aventuro con algunas palabras para esas personas. ¿Por qué no adoraste al único Dios y adoraste a muchos? ¿Por qué adoraste las criaturas y no al Creador? ¿Por qué persististe en tus rituales, inmoralidades y religión vana? ¿Por qué ni siquiera anduviste a la luz de los dictados de tu conciencia? Eso no justificará a nadie, pero sí proveerá el fundamento para el juicio. Y tercero, la norma para quienes hayan tenido algún conocimiento por medio de la revelación especial. No digo todo el conocimiento, pero la norma de juicio para quienes hayan tenido algún conocimiento por medio de la revelación especial. Creo que ha sido claro, ¿verdad? Si el hombre sin revelación especial no tiene excusa, ¿qué tipo de excusa puede esgrimir el que en algún grado posee la revelación especial de Dios y no la atiende? Si al que no le ha llegado un rayito de luz, de revelación especial, está sin excusa, imagínese aunque sea al que le haya llegado algunos rayos de la luz, de la revelación especial de Dios. Aquí reconocemos, hermanos, también algo interesante.
no todos los que han tenido acercamiento a la revelación especial la han tenido de igual manera. Algunos han sido expuestos a la revelación especial en mayor grado y otros en menor grado. Piensa en el caso de un judío. ¿A cuánto de revelación especial estuvo expuesto? A todo. Piensa el grado de revelación especial que tuvieron algunos egipcios cuando Israel vivió en Egipto. Tenían, pero no igual que el judío, lo que le quiero decir. Algunos han recibido una revelación más abundante de la voluntad de Dios que otros, y en la medida que haya más luz de revelación especial, el juicio será más severo. Es decir, algunos han sido expuestos a la revelación especial de Dios de mayor grado y otros en menor grado, así que la exigencia en el día del juicio no será tampoco la misma para todos. Así como a la luz de la naturaleza, no todos serán enjuiciados de igual manera, porque depende de la luz que hayan tenido, la forma como su conciencia obró. También, hermanos, aunque hayamos recibido revelación especial, no todos seremos juzgados de la misma manera, porque cada uno ha recibido una luz distinta. Mateo 11:20 al 22 deja claro que aquellos que han recibido una revelación de Dios mayor que otros tendrán mayor responsabilidad. Mateo 11:20 al 22. Entonces comenzó el Señor Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué pasó, hermanos? Que en Tiro y Sidón se predicó, el Señor también extendió hasta allá su mano. Tenían luz del Evangelio, pero no tanta como Corazín y Betsaida, que fueron los lugares donde el Señor hizo muchos más milagros. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué dice el Señor? Bueno, Tiro, Sidón, Corazín y Betsaida, todos serán juzgados, pero estos con más severidad, porque yo estuve allí haciendo muchos milagros. Así que también en el caso de los que hemos recibido la luz, hay grados de acuerdo a la luz que hayamos recibido. En otras palabras, aquellos que han recibido más revelación de la voluntad de Dios. Imagínense, hermano, una persona que en el tiempo del Antiguo Testamento solo supo de Adán y Eva. Revelación especial. Será juzgado por eso. Delante de él, usted y yo, que hemos tenido que leer toda la Biblia, ¿quién tendrá más responsabilidad? El que ha recibido más revelación de la voluntad. Aquellos que solamente habían tenido la revelación del Antiguo Testamento serán juzgados por su respuesta al Antiguo Testamento. A favor de esto, cabe recordar que los profetas del Antiguo Testamento repetidamente advirtieron a sus oyentes a vivir de acuerdo a lo que Dios les había revelado para encontrar así la salvación. ¿Recuerdan las palabras de Abraham en la parábola del rico y Lázaro que narró nuestro Señor cuando el rico le dice al Señor que envía a Lázaro para advertirle a sus hermanos a que no vayan al lugar de tormento? ¿Qué dice la parábola? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Sino de que el Señor dijo: si no han escuchado el Evangelio, no, porque todavía no. Pero ¿qué el Señor les dijo? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, y por eso serán juzgados. Lo que queda bien en claro es que los hombres serán juzgados con base a la luz que hayan tenido y no sobre la base de una revelación que no recibieron. Aquellos que han tenido muchos privilegios tendrán la mayor responsabilidad.
Y los que tenían menos privilegios tendrán menos responsabilidad, pero la tendrán. Note lo que el Señor Jesús indica en Lucas 12, 47, 48. Lucas 12, 47, 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál será la responsabilidad de aquel que ha sido expuesto a la revelación final de Dios en el Evangelio? Este individuo, de no venir para ser salvo por el Señor, habrá pasado por encima de lo que Dios revela generalmente, de las revelaciones previas y preparatorias para el Evangelio, y por encima del Evangelio mismo. Será culpable de rechazar a Dios en Jesucristo, la salvación misma, toda la obra de la redención ejecutada por la Trinidad. No será culpable de rechazar a Dios, todos lo hacen. Él será culpable de rechazar a Dios en su aspecto salvador, que es el pináculo de lo más grave que usted puede rechazar. Porque toda la Biblia trabajó para revelarnos a Dios en Jesucristo como Salvador. Para eso trabajó toda la Biblia, para al final revelarnos a Dios en Jesucristo como Salvador. El que rechaza el Evangelio es acreedor a la máxima pena. A la máxima. Cuando se es expuesto al Evangelio, se conoce el factor de importancia vital que es de la responsabilidad de atender al Evangelio. Porque dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjenme terminar con esto breve. 1. La primera aplicación. Dios es un juez justo y no va a traer a juicio a nadie de manera injusta. Gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios por eso. Y usted también, y yo también. El juez justo de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Cada uno de nosotros, y aún del impío, será tratado de la manera más justa que jamás haya sido tratado. Jamás, ni siquiera si fuera injusto, él ha sido tratado así, de la forma como será juzgado, con justicia. Cada uno será tratado de la manera más justa, y nadie será juzgado sobre una norma ajena a la que se le dio acceso. Pero eso tiene una dimensión más profunda, porque en el interior cada uno de nosotros posee un grado de luz distinto a otro. Aunque estemos expuestos a la misma luz, no quiere decir que nos llegue la misma luz. Eso quiere decir, en este ejemplo, esta tarde mientras estábamos todos escuchando la palabra predicada al mismo tiempo, por la misma persona, esta tarde, en este recinto, en este mismo día y en esta misma hora, el Señor ha estado concediendo diferentes grados de entendimiento, profundidad y aplicación. Entonces, ni siquiera aquí 2 personas serán juzgadas de la misma manera por este mismo sermón. Porque algunos lo entendieron más, lo dimensionaron más, fueron traídos a más luz, lo que se convertirá en la norma de juicio para él. Esto lo digo para que reafirmemos que el Señor jamás va a juzgar nuestras almas de manera injusta. Oh hermanos, solo Dios sabe qué tanta luz le está dando a usted.
día tras día, sermón tras sermón. Segundo, ¿sabe usted que en el juicio final todos serán condenados salvo una excepción? Si el cuadro que les presenté es que nadie está a la altura de la revelación que se le dio, toda determinación del juicio final será condenatoria, salvo una excepción. Si la persona ha sido justificada por la fe en Jesucristo. Todo dictamen de juicio final será condenatorio, con una sola excepción, si el individuo ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Último y tercero, esto estimula nuestra responsabilidad cristiana. ¿Por qué? Porque entre más recibamos, más se nos demandará. Mucho más si su conocimiento es mayor, si sus dones son mayores, si se le ha encomendado mayores administraciones. Estar claros de la luz que Dios nos ha concedido estimulará al que busquemos al Señor por más gracia para hacer más. Pues no es posible que el desempeño de un cristiano con más luz y gracias sea igual al desempeño de un cristiano al que le falta luz y gracia. ¿Qué hemos hecho? Daremos cuenta por eso, hermanos. No obre por miedo, pero es lo más justo que si recibió más, dé más. El Señor nos ayude, hermanos.